macroeconomía del primer semestre del 2021 para administración financiera. Como les decía, vamos a utilizar Classroom para poder tener acá todos los materiales que vamos a utilizar. Pues los PDFs con las lecturas, van a estar las presentaciones, tanto en PowerPoint como van a estar en PDF. Y el video de la clase que va a quedar grabada cada semana va a estar ahí para que ustedes repasen. Classroom, también aquí vamos a entregar los trabajos. Cuando se coloquen los trabajos, aquí están ya listicos para darles publicar. Ustedes lo que van a hacer es ahí mismo anexar en PDF preferiblemente, o si lo hacen a mano y lo escanean, vale, está bien, y suben aquí las tareas. Bueno, ¿qué más? Les voy a mostrar eh, cuáles son las clases que vamos a ver, o sea, cuáles van a ser los calendarios que vamos a manejar y los contenidos de la clase. Primero vamos a empezar con lo que es una introducción a la macroeconomía, de qué se trata, cuáles son la historia que viene antes de todos los pensadores económicos que se dedicaron a construir esto que se llama macroeconomía, que hoy en día se conoce como macroeconomía. Ustedes tienen que entender, y les voy a mostrar enseguida, que la economía tiene varios pensadores, que no hay consenso, no todos piensan igual, y aún hoy hay muchas ideas que a veces contrastan y pelean. Entonces, no les voy a enseñar desde un punto de vista de decirles, esta es la verdad absoluta y ustedes se tienen que casar con esto. No, les voy a presentar varios aspectos del pensamiento a los que cada un tipo de persona se puede adecuar o pensar que se pueden ir por un lado o por el otro. Entonces no es una verdad absoluta, la macroeconomía es una ciencia social como toda la economía. Y entonces ustedes tienen que entender, muchachos, que la idea de esto es que ustedes vean diferentes pensamientos que pueden explicar el comportamiento agregado de la economía. Bueno, entonces, por eso les voy a presentar esto de periodos históricos de la macroeconomía. Las dos escuelas más importantes de la macroeconomía que se enfrentan hoy en día es los nuevos keynesianos y la nueva escuela clásica. En la segunda clase les voy a hablar de eso y cómo para unos y otros es muy importante la relación entre la microeconomía y la macroeconomía. ¿Por qué? Porque la microeconomía fundamenta las, las políticas macroeconómicas. Es decir, lo que uno piensa que cómo se comportan microeconómicamente los individuos termina impactando a la sociedad en su totalidad. Vamos a ver eso. Entonces, si eso es verdad, si lo pequeño impacta a lo grande, ¿cómo podemos aplicar instrumentos o políticas desde lo pequeño para impactar a lo grande? Es decir, ¿cómo a los individuos, si les tocamos una cosita, pueden impactar en su totalidad, en toda totalidad de los individuos para generar un impacto grande? Bien, pero más adelante se los va a explicar, en la próxima clase se los va a explicar con más detalle. Luego voy a explicarles lo que es el flujo circular del ingreso-gasto, es decir, cómo el ingreso y el gasto generan un circulito para, para que la economía vaya creciendo y cómo se tocan tanto el ingreso como el gasto para poder que la economía tenga cierta estabilidad. Y ahí vamos a entrar a un aspecto que a ustedes como administradores financieros les gusta mucho. Bueno, espero que les guste, que se llama el mercado de factores, entre esos el mercado bursátil, el mercado de acciones, de bonos y acciones, el mercado cambiario, es decir, el mercado que se cambian dólares por euros, por pesos, por yenes, todas esas cosas. Sé que a ustedes les encanta ese tema. El mercado de derivados, que les voy a explicar qué es eso más adelante para no gastarme el tiempo ahorita en esto. Y por lo regular a ustedes esa parte les gusta mucho. Pero bueno, ¿por qué les voy a explicar esto? Porque las distintas teorías que explican estos mercados bursátiles, de bonos, de cambiar y todo, terminan impactando los ciclos económicos de la sociedad. Es decir,
cómo la sociedad a veces ve periodos de auge económico, mucho trabajo, mucha plata, mucho producto, y a veces se ve con poco trabajo, pocas opciones de conseguir trabajo, pocas opciones de negocio, y a veces como la política macroeconómica es tender a minorar esos efectos de ese cambio tan abrupto que parece como una montaña rusa, a veces mucho empleo, mucho trabajo y después poco empleo, poca producción. Pues como las políticas macroeconómicas tienden a estabilizar, que no sea como una montaña rusa eso. Entonces, los economistas usamos muchos indicadores que nos llevan a poder identificar todos esos vaivenes de la economía que se llaman PIB, inflación, tasa de interés, DTF, un montón de cosas que nos ayudan a identificar algún problema para poder identificar cómo podríamos contrastar ese problema. Bueno, entonces, ¿cómo son aquellas mediciones? Eso es medición del PIB a través del enfoque del ingreso o el enfoque del gasto y cómo se utiliza esos métodos del gasto para poder medir el PIB. Bueno, y les voy a spoiler de una vez. El método del gasto también ayuda a identificar hacia dónde se están yendo los recursos de la economía, hacia dónde estamos gastando, estamos invirtiendo, estamos consumiendo, estamos pagándole mucho a los extranjeros por nuestras importaciones, o acaso está entrando buena plata por las exportaciones que tenemos. Todas esas cosas, eso lo miden los economistas a través de unos modelos que les va a enseñar muy someramente, pero pues, es un curso introductorio, eso no es un curso pues, a grandes rasgos, es para que ustedes entiendan la gran mayor parte. Volvamos. De esto del PIB hay muchos otros métodos que también explican otro tipo de cosas como la distribución de la riqueza entre las clases sociales. Muy importante para un economista hablar de clases sociales. Eh, y entonces cómo se dividen los recursos de la sociedad entre distintos sectores de la sociedad. Muy importante para nosotros. Ya ahí, en ese punto que les estoy contando, vamos a hacer el primer parcial. Las primeras 6 clases y viene la séptima ya con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases y ya la octava es el primer parcial. Listo, ya después de eso vamos a hablar acerca de bienestar económico y 3 grandes factores allí muy importantes que son la renta personal disponible, o sea, el ingreso personal que tienen las personas, el PIB nominal, el PIB real, el PIB per cápita y todos aquellos métodos de medir el bienestar económico. Luego, ya vamos a hablar de lo agregado en cuanto a de producto y demanda. ¿Cuánto produce la sociedad de manera agregada? ¿Cuánto demanda la sociedad de manera agregada pues, en recursos? Cómo se consume, cómo se invierte y cómo una explicación de cómo se comporta de manera conjunta puede ayudar a construir políticas. O sea, habla de políticas en el sentido de reformas o de instrumentos de control pues, monetario para poder mantener la producción en equilibrio. Bueno, entonces, dado eso, cómo el sector público se relaciona y el Estado se relaciona con la demanda agregada. Vamos a ver eso más adelante. Y cuáles son las políticas de demanda agregada que deben aplicar los gobiernos, según unos pensadores macroeconómicos, para poder sostener la producción en el largo plazo. Luego ya en ese punto vamos a evaluar. Seguido de eso, ya vamos a hablar acerca de lo que se llama el sistema monetario. Cómo llegamos al punto de hoy a hablar de cómo se comporta el sistema monetario, cuáles son sus principales eh, características, cómo nació el dinero al punto en que estamos el día de hoy, porque el dinero no siempre ha sido el mismo. Les voy a spoiler aquí, el dinero antes de hace mucho tiempo era las cosas como el ganado, los peces, todas esas cosas. Ustedes sabían eso, o los granos, todo eso era el dinero de antes, o la sal, y fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día, o
hoy en día también está evolucionando hasta un punto que me parece increíble a mí, que son las criptomonedas. Pero bueno, de eso vamos a hablar entre muchas otras cosas. Cómo el Banco Central, los bancos centrales actúan para poder modificar la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay en el territorio, y cómo eso tiene impacto sobre la calidad de vida de las personas, porque lo tiene. Y cuáles otros mecanismos goza el Estado para poder mantener la producción en equilibrio. Eso es muy importante. Listo. Entonces, ahí terminaríamos nuestro curso. Entonces, entender cómo el dinero afecta, cómo la cantidad de dinero afecta la vida de las personas y cómo poder diseñar una política monetaria con el objetivo de que las personas lleguen, o bueno, o que en la sociedad se cumplan ciertos objetivos como estabilidad en la producción o estabilidad en los precios. Bueno, eso vamos a ver más adelante. Listo, muchachos. ¿Entendimos para dónde va, cuál va a ser el contenido del curso? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. este calendario, yo creo que se los compartieron ¿del qué? Se los compartieron del programa, ¿cierto? Si no, me dicen y se los comparto. No, profe, sería bueno que nos lo compartiera, profe. Ah, bueno, aquí en el Classroom va a quedar. Aquí va a quedar. Aquí lo pueden ver cuando terminemos la clase y suba el video. Ese va a ser el contenido de toda nuestra clase. Entonces, si no hay más, si no hay dudas al respecto, voy a empezar a la clase del día de hoy. Ah, bueno, no. Antes de dar la clase del día de hoy, tengo que hablar de lo siguiente. Classroom. ¿Ustedes cómo se inscriben al Classroom? Ustedes entran normal a classroom.google.com y donde le dice en digitar código, ingresan este codiguito, LTI 4FPX, y ahí encontrarán la clase. La sesión siempre va a tener el mismo enlace para cada lunes a las 6:30 de la tarde. Este de acá. Siempre es el mismo enlace. Y esta es el Classroom. Si no tienen, ustedes saben que ustedes ya tienen mi teléfono, mi correo. Si tienen alguna duda o algo, acá me pueden escribir. A horas laborales, ¿no? Bueno. ¿Todo queda claro? ¿Podemos empezar? Sí, señor. Bueno, entonces les voy a explicar cuál es el objetivo del curso de macroeconomía para administración financiera. Lo que se quiere lograr con esto es que el estudiante del programa de administración financiera se habiliten los conceptos y las variables macroeconómicas, o sea, que conozca cuáles son los conceptos macroeconómicos y cuáles son las variables macroeconómicas, fundamentales para identificar los agregados económicos, para interpretar la dinámica de la actividad nacional e internacional, la política económica de Estado y su influencia. O sea, para que ustedes entiendan por qué un banco de la República haría tal cosa o por qué el presidente de la República haría tal cosa, cuál es el conjunto de teorías que explican el comportamiento de ese señor, o mejor dicho, o cuál es el objetivo de él con una política u otra. Ahora, como estudiante del programa de administración financiera, se quiere que ustedes se capaciten en la interpretación de los distintos indicadores macroeconómicos y su relación con la economía del país. O sea, que cuando ustedes lean una noticia y lean, la inflación fue de 3,5%. Ah, fue madre, ¿eso qué significa? ¿Qué, ustedes qué dicen con eso? Ah, el crecimiento del PIB fue tanto. Ustedes dicen, eso es bueno, malo. O que ustedes digan, vean, en la Unión Europea creció tanto la tasa de interés, ¿eso qué implicaciones va a tener sobre la producción en la Unión Europea y sus importaciones? Ah, entonces ustedes van a poder, espero, cuando termine el curso, ver una noticia de esas y entenderla. Dice, ah, caramba, entonces seguramente va a pasar tal cosa. Entonces, ustedes, espero, cuando terminen, tengan todas esas habilidades cognitivas para unir unas cosas con las otras.
decir, esta tasa de interés se relaciona con tal tasa de crecimiento de la economía, esta tasa de interés se relaciona con tal tasa de inflación. Ustedes puedan unir rápidamente todos esos conceptos y poder hablar acerca de la actualidad económica. Eso es lo que yo quiero bueno, que el programa quiere cuando ustedes terminen este curso de macroeconomía. Bueno, pero ¿por qué? Pues aquí viene la justificación. Ustedes como administradores financieros están como relacionados, o espero que estén relacionados en su labor profesional con la administración de recursos dentro de la empresa. Esos recursos, para administrarlos bien, tienen que estar usted empapado de la actualidad y entender cómo se va a comportar el mercado. Digamos que cómo crece la tasa de interés impacta a cuánto va a pagar usted un crédito. Si va a administrar pues, los recursos de la empresa, de vez en cuando va a pedir un crédito para una ampliación, para una especie de inversión que vaya a hacer la empresa. Entonces, si ustedes ven que la economía tiene cierto comportamiento, eso va a impactar la tasa de interés, entonces la puedan anticipar y decir, por ahora no va a pedir ese crédito, de pronto lo va a pedir dentro de un mes. O si ven que la tasa de interés está creciendo mucho y esos créditos le van a costar mucho, diga, no, paremos, por ahora no lo hagamos, porque nos va a costar mucha plata. ¿Sí me entienden? Que ustedes puedan ver la economía, ver los indicadores y con ello tomar una decisión. Ahora, entonces, voy a leer textualmente lo que dice aquí la justificación del programa. El desempeño profesional del administrador financiero está materializado, visibilizado y determinado por elementos económicos, políticos y sociales. De allí la necesidad de formar profesionales capaces de interpretar fenómenos globales de la economía de un país e intervenir en la realidad de la misma buscando un mayor bienestar para la sociedad. Bueno, si ustedes también trabajan en un puesto público, entonces es muy bueno que ustedes también puedan identificar eso para poder actuar de manera propicia ante las necesidades de la sociedad. Por ello, por todo lo que he hablado, se hace necesario el desarrollo del curso de macroeconomía que ofrece las herramientas teóricas básicas. No se van a creer macroeconomistas pues saliendo de aquí, porque pues, eso es muchos años de trabajo específicamente en esto. Para inferir y comprender los fenómenos económicos agregados y los efectos de la política económica, resultado de la intervención del Estado en el contexto que requiere comprender el estudiante y futuro egresado del programa de administración financiera. ¿Ustedes entienden por qué es importante para un administrador financiero entender de macroeconomía? Sí, señor. Sí, en verdad eso es importante, yo creo que para la mayoría de las profesiones que tengan que ver con el manejo de recursos. O sea, también es importante que un contador sepa de esto, administrador financiero, administrador de empresas, y en general para las personas que manejan proyectos, o sea, ya ingenieros cuando llegan a nivel pues ya de gestión de empresas que tienen que ver macroeconomía. Pero en general es como una comprensión genérica o total de cómo se comporta la economía. Entonces, he allí por el motivo por el cual les hablo de macroeconomía. Entonces, hagamos un paréntesis aquí un momentito. ¿Ustedes cuáles son las materias que ustedes han visto de economía? Hasta ahora. Fundamentos de economía y microeconomía. Fundamentos de economía y microeconomía. Fundamentos de economía, vieron cuáles son la evolución histórica que lleva a las personas a estudiar economía. O sea, como cuál fue esa evolución desde la prehistoria hasta la edad moderna y la edad contemporánea a que se lleve a pensar esto de la economía. O sea, hablar de economía hoy en día con personas libres, personas que tienen la capacidad de tomar decisiones, que tienen un contrato social, es muy distinto a hablar de economía cuando la gente era esclava y no podía tomar ninguna decisión. Entonces, ¿cómo esa evolución de la sociedad llevó a hablar de economía? Entonces, en Fundamentos de Economía vieron eso. Y después se habló acerca de
de la ley de la oferta y la demanda y cómo eso en una economía de mercado es lo que determina el precio y las cantidades. Entender que esas fuerzas independientes a través de los individuos determinan cuánto se produce de una mercancía y a qué precio se vende. No lo hace un individuo en su cabecita o lo que sea, decir, no, es que los zapatos valen tanto, no, es el mercado mismo el que lo determina. Mejor dicho, la confusión de todas las decisiones de todos los individuos que participan en el mercado llegan a determinar los precios y las cantidades. Listo, ya entendido eso, entonces se pasó ya a microeconomía donde se hablaba de, hombre, los individuos, cómo se comportan en la economía. Es decir, los individuos cuando llegan a un mercado, cómo es que definen sus recursos o cómo es que determinan sus empresas cuáles recursos van a utilizar. Ah, ¿será que yo utilizaré tanto capital o tanto trabajo? Si la tasa de interés llega a ser de tanto, entonces cuánto tengo que invertir de capital? Si la tasa de interés, la tasa salarial subió, entonces cuánto yo voy a terminar usando más de fuerza de trabajo. Todas esas cosas, como cuál es dentro de la cabeza de cada empresario, va a ser la determinación que va a tomar de acuerdo a los indicadores que vean, o sea, de los costos que vean. Luego también se estudió en microeconomía cuál es el comportamiento del consumidor. Si tiene dos distintos productos que puede consumir, cómo los va a combinar en diferentes canastas de consumo para maximizar su utilidad. Eso era. Entonces fundamentos era como el contexto histórico de la sociedad y sobre todo esto de oferta y demanda. Microeconomía, el comportamiento individual de las personas dentro del mercado. Ahora, la macroeconomía es como estas personas, como personas individuales, llegan a tomar decisiones, ya cuando se suman todas, cuando hablamos de todas juntas, de todo el conjunto, ya sea dentro de un municipio, o ya sea dentro de un departamento, o un país, o una región económica, una región, digamos, Latinoamérica, llegan a tomar decisiones conjuntamente, cómo eso entonces ayuda a bienestar total de las personas, del conjunto total de bienes y servicios y cómo se distribuye entre todas esas personas. Lo grande, ¿sí? Micro, se veía, usted vio el semestre pasado, es el individuo. Macro es todos los individuos conjuntamente. Entonces lo va a leer un concepto de Rodigen, Dorbosch y Stanley Fischer en el libro de macroeconomía, que vamos a ver en este curso, y es que la macroeconomía se ocupa de la conducta de la economía en su conjunto, de las expansiones, o sea, de cuando se produce mucho, y las recesiones, cuando se produce menos, de la producción total de bienes y servicios de la economía y del crecimiento de esta producción total, de las tasas de inflación y de desempleo de todos, de la balanza de pagos, es decir, lo que le pagamos a los países extranjeros y lo que ellos nos pagan por las mercancías, de tipo de cambio, es decir, cuánto cambio yo una moneda extranjera por una moneda local. Se ocupa del crecimiento económico a largo plazo, es decir, de aquí a 30 años, o no de aquí a 2 años, sino ya a grandes escalas de tiempo, como también habla de fluctuaciones de 6 meses. Se habla de todas estas cosas, pero que sean de manera conjunta. En suma, la macroeconomía se ocupa de las principales cuestiones y problemas económicos actuales que tienen que ver con los individuos de manera conjunta. Esa es la macroeconomía. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Entonces, si yo les hablara, muchachos, del desempleo en la dorada, ¿estoy hablando de macroeconomía o estoy hablando de microeconomía? Profe, yo creería que sería algo macro, o sea, de macroeconomía. Macroeconomía, porque es un conjunto de personas, así de sencillo.
Cuando hablo de una empresa en particular y cómo esta empresa, digamos, invierte o consume recursos, estoy hablando de macro o micro. ¿Cuándo qué, profe? No lo entendí bien. Cuando estoy hablando de una empresa en particular, sí, voy a repetir un momentico la pregunta de Juan Carlos que no me alcanzó a escuchar. Cuando estoy hablando de una empresa que está consumiendo o invirtiendo recursos, está empleando personas, está empleando maquinaria, ¿estoy hablando de macro o micro? Ah, ok, sí, sí. Sí, sería algo micro. Micro, ok, listo. Espera. ¿Por qué creen ustedes? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Que, digamos, se habla de micro cuando es una empresa tipo Amazon, que tiene, no sé, cientos de miles de empleados. Quizá, no sé, ya cientos de miles, no sé si millones, pero cientos de miles al menos. Si hablara de Amazon, estaría hablando de macro o de micro. Pues aún así seguiría hablando de una sola empresa, ¿no? No estaría, no estaría hablando así como algo global de todo el país, o sea, creería yo. Y bueno, sí, muy bueno el punto. ¿Por qué creen ustedes que eso sería micro y no macro? Más allá de lo que nos tocaba decir, ¿quién? ¿Nicolás? ¿Quién fue? Sí, sí. Listo. ¿Por qué creen ustedes que siendo una empresa tan grande no se está hablando de macro? Les voy a explicar entonces más o menos por qué motivo. Porque si bien es una empresa muy grande y tiene muchas personas a su cargo, cuando va al mercado se comporta como un individuo, porque un solo individuo es el que toma todas las decisiones por la empresa. O bueno, o un grupo de individuos reducido eh, que, que tienen pues la potestad de tomar las decisiones de la empresa, son los que toman la decisión. Entonces, en ese sentido, se comportan como un individuo que tiene muchas células o pequeñas maquinarias que son los que toman las acciones pequeñas. Pero la acción grande que decide es que voy a invertir tanto como Amazon, voy a comprar esta planta por allá en esta ciudad, voy a invertir en esta nueva tecnología. Es un individuo. En cambio, cuando hablamos de macro, hay muchos individuos que toman cada uno una decisión distinta y no hay ninguno que lo rija a todos, que diga, no, es que usted tiene que invertir tanto, señor, usted tiene que ahorrar tanto. ¿No? El mercado da señales y la gente reacciona a esas señales. Y por eso es que en la macroeconomía, cuando son muchos individuos, se habla pues, del conjunto del conglomerado. Cuando si puede ser una empresa muy grande y todo, pero si es una sola persona la que toma las decisiones, una sola cabeza, un grupo pequeño, pues se comporta como una sola persona. Listo. ¿Entendieron? Sí, sí, señor. Bueno, gracias. Sí, señor. Listo. Ah, eso ya lo había pasado, pero es importante. ¿Cómo vamos a calificar? 3 parciales y talleres, exposiciones y quizzes. Parcial 1, 12 de abril, para que vayan apuntando. Parcial 2, 24 de mayo. Parcial 3, 12 de julio. Cada uno 20%. Y talleres y exposiciones y quizzes van a ser cada semana una u otra y allí todo junto vale el 40%. ¿De acuerdo con esta calificación? Sí, profe, está bien. Listo. Sí, profe. Bueno. Nosotros habíamos intentado una vez allá en Dorada, cuando estábamos en presencialidad Kahoot. No sé si quieran intentarlo otra vez. Sí, profe. Profe, sí, esa es una buena opción. Sí, profe. Nicolás, ¿qué? Que sí, esa es una buena aplicación, pues, para que usted nos haga las preguntas. ¿Saben cómo manejarlo? Sí, señor. ¿Lo probamos?
Bueno, profe. ¿Lo probamos sí o no? Sí, señor. Listo, probémoslo entonces. Entonces, bueno, como hay algunos de ustedes que seguramente estarán viendo la clase por el celular, ¿es el caso de algunos de ustedes? Sí, profe, yo. Le puedes pedir unos cuantos minutos a una persona que esté cerca a ti un celular para poder responder. En el celular tuyo vas a seguir viendo la clase y en el celular de otra persona vas a responder las preguntas. ¿Puedes? ¿Tienes alguien a mano que te pueda prestarlo? Unos minutitos. ¿O no? O si no, Sí, para la profe, próxima podría clase. ser. Si no, para la próxima clase. Igual aquí vamos simplemente a practicar un momento. ¿Te doy unos minuticos más? Si te lo consigues. ¿Qué dices? Fue Rubiela, ¿cierto? Bueno, vamos con el PIN, pues. Entonces, en otro dispositivo, ya sea un celular, ustedes van a ingresar este código, PIN de juego, 103-58-24. Ya sea en el otro celular, si tienen un computador, pues en su celular, pues personal. Vamos a Brian, Germán, María Paula, Felipe, Juan, Gina, Merly. Seguimos esperando. Lady. Rubiela, ¿sí pudiste conseguir el otro celular? O igual son No, poquitas profe, estoy personas. intentando ingresar por el mismo teléfono. Ah, sí. Pero no vas a poder ver las opciones. Ese es el punto. Sí, ese es el pero. Ese es el pero. Ah, no, no puedes. Tienes que ver una pantalla y con la otra responder. No, igual, tranquila, Rubiela, que el día de hoy tengo poquitas listas. La próxima clase, pues solo tenés un celular a la mano para que puedas responder. ¿Listo? Entonces le vamos a empezar. ¿Falta alguien? Rubiela, en la próxima clase tienes otro equipito listo. No pasa nada. Igual esto es como una especie de Sí, descanso. señor, qué pena. Está tranquilo. Bueno, vamos a empezar. Macroeconomía, sesión 1. 3, 2, 1. Dice la primera pregunta. La economía estudia cómo, rojo, hacer más plata usando estrategias comerciales y de mercadeo. Azul, las personas usan recursos escasos para satisfacer necesidades. Amarillo, son los procesos de producción, distribución y consumo en la sociedad. Verde, las personas pueden usar estrategias financieras para ganar plata. Tenemos 11 respuestas, 12, falta todavía 14, 17. ¿Cuántos tenemos en la clase el día de hoy? ¿Verdad? Porque hay gente metida en este juego, no son ustedes. ¿Ustedes están respondiendo, muchachos? Señor. Sí. Listo. Entonces, miren, hay dos conceptos de economía que son relativamente aceptados. Uno es el neoclásico, que es el azulito, es como una suerte de ingeniería, es como una evolución de la ciencia social a un punto útil, por así decirlo. Y es explicar cómo es que las personas, las empresas también,
cogen recursos que tengan a su disposición, como el tiempo, obviamente, la plata, los recursos naturales, para satisfacer todas las necesidades que tienen. No solamente estamos hablando de las necesidades materiales, sino ya a un punto de las necesidades de esa autosatisfacción y de todo. Está muy, esa respuesta está bien. Ahora, la amarilla es la concepción clásica de la economía, como nación, y es explicar cómo es que la sociedad en su conjunto decide cómo coger todos los recursos que están disponibles para la sociedad y los convierte en producto y los distribuye y los termina consumiendo. Así nació la economía y fue rotando a pasar a ser casi como una ingeniería social, que es esta azulita, que las personas usan y terminan estudiando las ideas cómo toman decisiones dentro del mercado. Es un tema que no cabe aquí a este curso, pero simplemente para si tienen alguna curiosidad, y es que la economía se fue alejando de esta expresión social, o mejor dicho, de esa función social que era explicar cómo la sociedad toma decisiones, y fue yendo hacia un punto simplemente como ingeniería. Y hoy en día, apenas en los últimos años, está volviendo a explicar esa distribución de la riqueza entre la sociedad. Pero es un tema ya muy denso para este curso. Hablemos de otras cosas más interesantes. Pues María Paula le está yendo muy bien. Estos son fantasmitas, o sea, son personas que estaban en otros cursos y que hoy no están. Juanca, Juan Camilo y Merly le siguen de segunda y tercera. Sigamos. La ley de la demanda dice, 4 opciones. No hay pregunta. Marque rápido la que tienen. Marque rápido. Entre mayor precio, mayor demanda de un producto. Entre menor precio, menor demanda. Entre mayor precio, menor demanda de un producto. Entre menor el precio y mayor demanda de un producto. Marquen rápido, por favor. ¡Pum! Bueno, está bien. La gran mayoría se ubicó aquí entre 7 y 8. Listo. María Paula sigue en primera posición. Germán avanzó. Merly avanzó. Juanca, ¿qué pasó? Se cayó. Listo. ¿Verdadero o falso? Cuando hay rendimientos decrecientes a escala, si aumentan los factores de producción, la producción aumenta en escala menor. ¿Falso o verdadero? Tienen más tiempo, piensen. Si hay rendimientos decrecientes a escala, cuando aumentan los factores de producción, aumenta la producción en menor escala. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué recuerdan ustedes por rendimientos crecientes, decrecientes y constantes a escala? De su clase de microeconomía. Tranquilos que esto no tiene nota. Nada de tranquilo. Listo, se acabó el tiempo. Es verdadero. Cuando hay rendimientos decrecientes a escala, quiere decir que la empresa, cada vez que vuelva a invertir los mismos recursos que antes, va a producir una cantidad mayor, pero en proporción menor a lo que invirtió de más. Es decir, si tenía 2 máquinas, 2 trabajadoras y producía 100 unidades de producto, con 3 máquinas, 3 trabajadores, va a producir menos de 150 productos. Es decir, que la empresa comienza a bajar en su rendimiento. Sí, produce más, con más recursos, obviamente, pero aumenta menos la producción de lo que aumentó los recursos invertidos. Esos son rendimientos decrecientes a escala. ¿Sí la tienen clara o no? ¿O lo explico otra vez? Está bien explicado.
Bueno, si alguien tiene una duda, yo lo parafraseo. Bueno, última pregunta. Vamos a ver. María Paula, sigue arriba. Merly está retomando su posición. Listo. Última. Los administradores financieros deben estudiar microeconomía para. Primera opción, poder aplicar estos aprendizajes directamente en sus empresas o poder comprender las políticas que son aplicadas en las coyunturas. O sea, coyunturas es como las distintas circunstancias que tiene pues, la economía. O poder comprender la realidad económica de los países y las regiones, o las regiones, o comprender los efectos de las políticas en las tasas de interés, el empleo, bueno, y otras cosas, la producción, obviamente. ¿Qué pasa? No han terminado de responder. Ustedes ya todos. ¿No? Están 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver cómo les fue. Entonces, van a haber tipos de preguntas de esta forma. Esto es como una suerte de votación. 3 preguntas eran correctas, una incorrecta. A ver, les explico por qué esto no se puede aplicar directamente en sus empresas, porque como estamos hablando de macroeconomía, de lo grande, muchas de estas cosas, la tasa de desempleo, la tasa de interés, la tasa de inflación, no impacta directamente a las empresas, sino que impactan muchas veces es a los consumidores finales, que son clientes de nuestras empresas. Entonces, ojo, nosotros con esta información podemos entender las políticas que van a aplicar el Estado para poder contrastar los efectos adversos de las coyunturas. Por ejemplo, hoy en día, coronavirus, ¿cómo ha afectado esto las tasas de interés? ¿Cómo ha afectado la tasa de inflación, la tasa de desempleo? Eso va a llevar que el Estado aplique ciertas políticas o intervenciones y eso nos va a afectar ciertas otras variables y entonces nosotros vamos a poder tomar decisiones acorde a esos cambios que va a aplicar el gobierno. Pero podemos anticiparlas ya sabiendo de macroeconomía, podemos anticipar, caramba, entonces el gobierno va a hacer tal cosa. Entonces podemos hacer ciertas cosas allí al respecto. Podemos también comprender los efectos de las políticas en las tasas de interés, el empleo y todo eso. Y además podemos también entender la realidad económica de ciertas regiones u otros países, o por ejemplo la Unión Europea o China. ¿Qué va a hacer China frente a cierta realidad económica? Eso es, y cómo eso va a impactar las tasas de cambio y todo eso. Eso espero pues ustedes puedan hablar con más fluidez de eso cuando terminen el curso. Listo, ahí terminaríamos. Este es el podio de la clase. Pero este señor no está, es un fantasmita. No sabía que aparecían los fantasmitas. Digamos que ganó, creo, vamos a ver. No, ese señor no está en esta clase. El día de hoy ganó María Paula. Segunda quedó Merly y tercera. Listo. Listo, muchachos. Ese va a ser como un jueguito que vamos a hacer para poder evaluar cómo estamos y poder identificar problemáticas en la comprensión y poder solucionar rápidamente. ¿Listo? ¿Les gusta Kahoot? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor profe. Gracias. Bueno.
Voy a explicarles de manera muy somera cuáles son los contenidos de la clase en cuanto a unidades. Ya se los había contado, pero lo voy a repetir aquí porque tenía la presentación. Primero, voy a hablarles de los periodos históricos de lo que se conoce como macroeconomía. Eso lo voy a hacer enseguida y la clase siguiente la voy a profundizar. ¿Cuáles son las distintas etapas por las que ha pasado la macroeconomía hasta llegar a las dos escuelas pues, predominantes de la explicación de la macroeconomía hoy en día? Luego, vamos a explicar lo que es el flujo circular del ingreso-gasto, que es la base de lo que es enseguida vamos a ver, que es el PIB, el Producto Interno Bruto, y cuáles son las maneras que los economistas utilizan para medirlo. Está el enfoque del ingreso y el enfoque del gasto, también está el enfoque de los pagos a los recursos, y entonces vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar también entonces de lo que se llama producto agregado e ingreso agregado, o sea, lo que se produce en general en la economía y lo que termina llegando al ingreso de las personas a través del enfoque keynesiano. Vamos a hablar después de lo que es la oferta total de la economía y la demanda total de la economía. Y por último, cómo es el sistema monetario hoy en día y cómo es que funciona ese sistema monetario y las teorías que lo explican. Bueno, eso, el sistema monetario, primero vamos a hablar de la historia del dinero antes de llegar allá. Listo, entonces vamos a empezar con el tema que está ahí, los periodos históricos de la macroeconomía. Entonces quiero hacerles un breve resumen de lo que está abajo de todo eso. La economía, por allá en 1600 y para atrás, no existía como tal. Los que hablaban de economía, es decir, de la distribución de los recursos en la sociedad, empezaron a hablar por allá de 1600 para adelante. Antes, los que hablaban acerca del comercio, de la distribución de la moneda, de las políticas que implementaban los estados nacientes de esa época, hablaban acerca de proteccionismo, de cómo hacer que, digamos, unas ciertas empresas pudieran tener monopolios sobre el comercio, pero lo hacían de una manera, tan solo lo hacían de una manera que les beneficiara a ellos. Esos señores se llamaban mercantilistas. Les interesaba era poder sostener los beneficios comerciales que ellos tenían. O sea, les voy a explicar más o menos cómo funcionaba la cosa. Ustedes han visto esas películas de otrora, viejas, así que era como casi de la transición de la época medieval a la época moderna. O sea, es decir, de 1500 a 1600. No sé si han visto de esas películas acerca del descubrimiento del Nuevo Mundo, o por ejemplo el Mercader de Venecia. No tienen como mayor conocimiento de eso, o sí. ¿No? Ustedes pueden decir tranquilamente no. ¿Qué dicen, muchachos? ¿No había visto ninguna de las películas? Bueno. Profe, no, Eh, la verdad no. bueno, eso no tiene ningún lío. Ustedes hagan de cuenta que hay un nuevo mundo, como se decía, el descubrimiento de las Américas, que es lleno de recursos, lleno de oro, lleno de esclavos y de indígenas para poder explotar. Que estos señores tenían un barco y decían, bueno, me voy para allá, pum, cojo oro, cojo tabaco, los que cogían tabaco tenían mucha plata, cojo algodón y lo llevo, lo exploto en un lado y lo comercio en otro lado, explotando la naturaleza por todo lado.
pero no eran mayores, digamos, inventores o eran mayores creadores de riqueza. Simplemente iban y cogían riqueza de un lado y la comerciaban en otro, transportaban. ¿Qué hacían? Mercadeaban pues la riqueza de un lado para otro y se quedaban con la mayor parte. Entonces ellos, ¿qué hacían? Decían en ese momento, Estado naciente, venga, denos el derecho para poder hacer esto y seguir comerciando y seguir trabajando pues esta riqueza. ¿Cuál y bajo qué objetivo, por qué motivo usted va a seguir manteniendo la riqueza en sus manos? ¿No? Porque sí, porque es la riqueza de la nación. Lo que tiene toda la nación es oro, todo eso, y no importaba si no se distribuía entre los demás, solamente pensaban en lo que ellos tenían y ellos manejaban el Estado. Ahora, entonces, piensen ustedes en esta realidad. Llegan unos señores que son más o menos ilustrados, como este señor que se llama William Petty. Este señor que era un filósofo social, como Hobbes, pensaban no solamente en términos materiales, ellos pensaban ya en términos de, hombre, el bienestar de las personas. ¿Cómo podemos hacer que esto se distribuya entre las personas, de que las personas estén bien, cada vez mejor en cuanto a bienestar material, que haya más paz? Porque en esa época estaba muy de moda guerras, conflictos sociales, sobre todo en Inglaterra en esta época era muy conflictuada. Entonces, este señor comenzó a hablar, este señor que vemos aquí a la izquierda, entre otros, de el bienestar de la sociedad. Claro, no era un economista como tal, porque en esta época no existían estas distinciones entre un filósofo social, un economista, un sociólogo, no, eran personas que hablaban casi de todo. Y este señor, William Petty, comenzó a hablar de la distribución de la riqueza y comenzó a hablar de esto, no solamente en términos éticos como lo hacía de pronto Hobbes, él comenzó a hablar de esto en términos matemáticos y aritméticos, como para poder demostrarle al Estado, hombre, nosotros tenemos que hacer una mejor redistribución de los recursos entre las distintas clases para aumentar los recursos de todos a la vez. Entonces, los que predominaban en el discurso político en esta época, que no era obviamente William Petty, hablaban era de proteccionismo a estos grandes empresarios mercantilistas y sobre todo a mantener el oro dentro del país. Esos señores hablaban de eso y este señor comenzó a hablar de bienestar social, comenzó a hablar de este tipo de cosas, pero para poder darle mayor sustento a sus a sus tesis, a sus ideas, le comenzó a meter un método aritmético y a hablar ya de mediciones. Es de los primeros que hacía censos y medía las tierras y todo, comenzaba como a intentar hacer ese tipo de cosas de manera aritmética, no solamente hablar por el bienestar social de la gente ya desde el corazón, sino meterle número a la cosa. Y este señor, Richard Cantillon, también lo hizo de alguna manera. Él habló de esto mismo, pero dando como de alguna manera eh, cierta capacidad de ciencia. Él habló acerca de los efectos y de la causa y el efecto en la economía, o sea, una política, qué efecto va a tener sobre la economía. ¿Y cómo lo hacía? Implementó un sistema de contabilidad que permitía analizar el flujo de un sector económico, es decir, por ejemplo, la agricultura, a, a la industria, bueno, no está tocando la industria, a la manufactura y por ende la manufactura a los consumidores. ¿Cómo podía una política en un lado impactar lo demás? Entonces el tipo comenzó a meterle un método científico al tema de la economía, de nuevo, no desde solo el tema del corazón, de decir, no, es que a mí sí me gustaría que las personas vivieran mejor, sino que lo hizo de una manera tal que lo mostrara. Si todas las personas estamos mejor, ¿cómo es que eso va a impactar en el bienestar de todos a la vez? O sea, si no hay tanta pobreza, entonces ¿cómo puede eso impactar positivamente en la riqueza general de todos? Entonces, ese señor comenzó a hablar de ese punto.
Hay una, obviamente aquí estamos viendo una regularidad histórica. Son liberales los que piensan de este tipo. O sea, tanto William Petty como Richard Cantillon son muy afines a los políticos, a los filósofos políticos de esta época. Son más o menos como pues, de del mismo lado. Fue este señor Richard Cantillon el que comenzó también a hablar acerca de las tarifas monetarias. Comenzó a hablar acerca de los empresarios, de los emprendedores, de cómo ellos podrían aumentar la riqueza de las naciones. Él empezó a hablar de estas cosas. Luego, este señor, François Quesnay, que es francés, él cuando leyó el trabajo de Richard Cantillon, también se vio inspirado y creó lo que se llamó el Tableau Économique. Es básicamente como el primer modelo que hablaba acerca del flujo circular del ingreso y el gasto en la economía. Es decir, lo que un sector le ingresa de plata, lo gasta en otro, este sector cómo lo reinvierte, lo pasa a otro sector y cómo esto va girando, va girando, va girando, generando más riqueza y más riqueza. Él ya empezó a hablar de esas cosas. Tan solo que este señor, François Quesnay, él le daba demasiada importancia. Si ven aquí el cursor naranja, este señor de acá. Bueno, este señor François Quesnay le daba demasiada importancia a lo que era la naturaleza. Él decía que toda la riqueza partía de la naturaleza y todas las demás labores de la economía, como es decir, los artesanos, los orfebres, todos esos señores no aportaban riqueza a la sociedad. Y fueron las críticas que se le hizo en su época, y después se le demostró que todos los sectores económicos terminan aportando a la sociedad, no solamente la agricultura, sino todo lo demás también aporta a la economía. Bueno, este señor, David Hume, es también uno de esos políticos sociales de 1752, ya un poquito más avanzado, que le dio también por hablar de el comercio, le dio por hablar acerca de la moneda, le dio por hablar de todas estas cosas, y él hizo algo quizá que rompió ya definitivamente con el mercantilismo, y es que demostró a través de un mecanismo que él llamó el mecanismo de precio-especies, cómo los países al comerciar unos con otros generan una estabilidad entre ellos. ¿Cómo es que ningún país predominantemente va a ser más rico permanentemente y otro va a ser más pobre permanentemente, sino que ellos se van equilibrando a través de un mecanismo de precios? Entonces, pero él lo dijo así, él dijo, hombre, no hay miedo en ir a comerciar con otros países. Les voy a explicar qué miedo existía, por qué existía este miedo. Los mercantilistas, de los que les estaba hablando ahorita, ellos decían, la riqueza se tiene que quedar en el país, la moneda se tiene que quedar en el país. Cuando traigamos oro, la dejamos aquí guardadito y no lo comerciamos, lo dejamos aquí, esa es nuestra riqueza. Y David Hume demostró, a través ya de toda esta evolución que tuvo en la ciencia económica, él demostró, hombre, si la moneda se va para otro país, traemos otras mercancías, la mejoramos aquí, le damos mayor valor, y este país, digamos, en este caso el país de él, que era el Reino Unido, puede ser más rico a la larga sin tener la moneda andando pues solamente en Inglaterra. Entonces, él comenzó a ser precursor de lo que hoy en día conocemos como la economía inglesa libre comercio. Bueno, que es el espíritu que rige a los países occidentales hoy en día, y es que no tengamos miedo ni a comerciar con otros. Ustedes lo ven hoy en día de una manera muy natural cuando tienen un celular que producen en miles de países, bueno, en varios países a la vez. Ustedes sabían, ¿no? Que el celular no se produce tan solo en un lugar y ya. Se produce con minerales que vienen del África, con una pantalla que viene de otro país. La tecnología viene de Corea, pero lo hacen en China un chip y por acá. De todo lado vienen partes.
Ahora, nosotros lo vemos de manera natural. Tenemos consumimos no solamente cultura, sino también recursos de distintos países. En la época de estos señores no era visto de buena manera, había mayor proteccionismo, era como cada país encerradito y comercian como lo mínimo por la influencia que les decía a estos mercantilistas. Y estos señores dieron el paso para decir, abramos el libre comercio es bueno para todos. Bueno, entonces este señor que vamos a ver a la izquierda, que fue compañero de David Hume en la Universidad de Edimburgo, se llama Adam Smith, que es quizá el más famoso, y dicen que es el padre de la economía, pues ya les demostré que hay otros señores que vienen antes que él, ¿no? Pero ¿por qué le llaman al padre de la economía? Porque él perfeccionó muchas cosas de este método científico y comenzó a hacer historicidad, o mejor dicho, una especie de estudio de la historia de la humanidad, y utilizó esta investigación de la historia de la humanidad para explicar cómo es que la humanidad cada vez genera mayores riquezas y cuáles son los factores claves para generar mayor riqueza. Pues entre tantas cosas, el señor hablaba era de que el mercado, cuando es libre, genera que las personas cada vez tengan mayor necesidad de hacer mejor las cosas, de que las empresas cada vez sean más eficientes, que las empresas cada vez usen mejor sus recursos. Al hacerlo, le bajan el costo a todas las mercancías. Pero además de eso, él decía, no solamente que haya libre comercio, sino que el mercado se expanda, porque entre mayor sea el mercado, mayor va a ser las posibilidades de las empresas de ser más eficientes. Entonces, si es una empresa muy eficiente, pero tiene poquito mercado, pues no va a tener las capacidades de aumentar esa eficiencia a niveles pues, globales de la economía, obviamente. Pero no solamente, y eso es muy importante que ustedes lo escuchen ahora por si a Adam Smith se le tergiversó mucho. Cuando la gente habla de Adam Smith, sobre todo los neoliberales, por ejemplo, como este gobierno de hoy en día en Colombia, cuando hablan de Adam Smith y del libre comercio, lo entienden como que cada quien haga lo que quiera con sus empresas, cada quien pague lo que quiera, haya libertad económica de cualquier manera. Y él no decía eso a grandes rasgos, él lo que decía era que hasta cierto grado las empresas tienen que ser libres, pero obviamente hay puntos donde las empresas tienen que ser reguladas. Y también hay muchos bienes sociales que no pueden ser distribuidos por empresas, por ejemplo, la educación. Y él fue muy claro en eso, la educación tiene que ser pública también para que las personas puedan acceder más allá de su origen familiar y todo, y que las personas puedan estudiar y que el conjunto de personas tenga mayores conocimientos. Entonces, lastimosamente, a él lo tergiversaron mucho y la gente en su bandera dice, no, cada quien sálvese y compre pague su propia educación solamente, pague su propia salud, y ahí no era lo que él decía. Pero sigamos. Ustedes de pronto se están aburriendo con este tema. Si se están aburriendo con este tema, pues lo siento, está en el programa. Bueno, volvamos al tema. Este señor Adam Smith, para poder explicar estas cosas, utilizó un concepto que se llamaba el concepto de trabajo-valor. Es decir, el valor de las mercancías nace de cuánto trabajo haya implícito en él, en la mercancía. Pero entonces, él vivió una época, digamos, donde no había visto una evolución muy, muy marcada de la historia humana, que fue la revolución industrial. ¿Quién de ustedes tiene una idea por allá de cuánto fue la revolución industrial? A ver si me están escuchando o no. Profe, como 1700, algo así.
Más o menos, ¿qué año? 1700. Como mediados, profe, creo. Sí, sí, la segunda mitad, más adelante, con 1760. 1760. Ajá. Este señor cuando escribió la investigación que él hizo y la historicidad que él hizo acerca de la riqueza de las naciones, de cómo las naciones se hicieron ricas, bueno, obviamente él hablaba pues de Gran Bretaña, Francia, Alemania. Eh, este señor no había visto el impacto total de la revolución industrial. Apenas estaba asomándose, porque la revolución industrial no fue que, ay, que mañana ya todas las empresas utilizaban pues, máquinas de vapor, no. Eso duró muchos años. En Inglaterra fue más rápido, pero en el resto de Europa fue demorándose, fue demorándose. Entonces él no alcanzó a percibir este impacto de la revolución industrial sobre las necesidades, sobre la capacidad de la economía, pues de, de producir más mercancías, sino que esto sí ya lo vio este señor que se llama David Ricardo. Este señor sí ya pudo ver eso y vio que las empresas, ya un poquito más años adelante, él ya vio que las empresas que utilizaban máquinas se hacían cada vez más eficientes en la producción de mercancías y se produjo más y más y más y más. Y esto fue unos años increíbles de la humanidad donde aumentó mucho la producción y el bienestar, bueno, digamos, la producción en general, porque, pues como ustedes saben, que cuando hay unas empresas que tienen muchas capacidades, a veces abusan de las personas, entonces están abusando de ciertos empleados, pero digamos que producían muchas mercancías. Este señor David Ricardo sí vio esas máquinas produciendo a su máxima capacidad. Él no lo vio, Adam Smith y David Ricardo sí. Entonces él, utilizando muchos conceptos de Adam Smith y profundizándolos, creó muchas teorías acerca de cómo se debe tributar a los distintos sectores de la economía. Sobre todo él decía que para que la economía crezca y crezca y crezca hay que cada vez ir reduciendo las tributaciones a los productores, a los que tienen pues la maquinaria, que producen las mercancías, y cada vez más a los terratenientes. Eso es un conflicto impresionante que vivió él y, y sobre todo en esta época pues se abonó a esa teoría de que las empresas es donde se genera la riqueza y la industria. Bueno, en la evolución de la macroeconomía, este señor John Stuart Mill aportó no solamente el cuerpo matemático de todas estas teorías, sino que unificó muchos de estos conceptos a un modelo microeconómico. O sea, él le metió más matemática al asunto, utilizando todas estas teorías y le metió el análisis microeconómico eh, al asunto. Y por último, este señor John Maynard Keynes apareció. Bueno, les voy a explicar esto como es a grandes rasgos. Estos señores, Adam Smith e David Ricardo, explicaban la economía desde el lado de la oferta. Y estos que son economistas clásicos hablan sobre todo es, hombre, la economía real es cuánto produce la sociedad en mercancías, en bienes y servicios. Es cuánto producen. Y ellos se interesaban en cuánto va a producir la economía en un año y cómo va aumentando en ciertos periodos, pero va aumentando a largo plazo. De tanto en tanto, en estas épocas, se ven ciertas irregularidades en que la economía de un momento a otro cae mucho el empleo, cae mucho la producción, pero a ellos no les importan esos ciclos económicos como de bajo tiempo, 6 meses, un año, no, les importaba a largo plazo. Ese señor John Maynard Keynes vivió una época muy distinta. Él vio, ustedes saben que en el año 29 arrancó un problema muy importante en la historia de la humanidad, que fue la Gran Depresión, que fue que los mercados bursátiles que no estaban controlados generaron una caída total de la economía por una falla que tuvo el mercado, y es que hubo una trampa de liquidez, una necesidad de liquidez y no fue subventada
por la cantidad de dinero que había en la economía y había muchas deudas. Y eso determinó un poco de años de desempleo de muchas personas. Y había mercancías, o sea, ojalá pudiera mostrarles una foto. Había mercancías que se perdían. Habían cultivos enteros de maíz, cultivos enteros que no tenían cómo ser cultivados porque no había personas para poder trabajarlos, porque las empresas que tenían estos productos no podían pagar, no había plata suficiente y están endeudados y no podían pagar a trabajadores para que trabajaran. Se perdían los cultivos, o sea, las cosas de ahí se perdían. Entonces él dijo, John Maynard Keynes, hombre, no solamente cuántos recursos haya, sino también cuánto se consuma. Y el consumo va a ayudar a que las empresas reciban ingresos y eso hace reactivar la economía. Entonces él planteó una nueva teoría desde la demanda. O sea, cuánto demanda la economía ayuda a impulsar la economía. Y ellos decían, no, es solamente la oferta. Y él ayudó a crear un nuevo cuerpo teórico que decía, no, demandemos más con dinero, imprimamos dinero, demandemos más y así reactivamos la economía. Bueno, entonces, en este caso, él fue un revolucionario en esa época. Y aquí también él aplicó unas nuevas teorías explicando de manera general lo que era la tasa de interés, la tasa de ocupación y la tasa de inflación de manera conjunta. Entonces, fue un revolucionario para su época. Como él, muchas de sus teorías fueron rebatidas por este señor que se llama Milton Friedman. Bueno, antes de explicarles Milton Friedman, este señor de acá a la izquierda que se llama Higgs, este señor cogió todo eso que dijo el señor Keynes y lo aplicó en un modelo que se llama ISLM, que de alguna manera ayudaba a unir la teoría de la oferta con la teoría de la demanda y creó el modelo ISLM que al día de hoy se utiliza. Bueno, y luego este señor que se llama Milton Friedman, refutando muchas de las teorías de Keynes, crea lo que hoy se llama el monetarismo moderno y utiliza para poder solventar pues, sus pensamientos, utilizó algo que se llama expectativas adaptativas. Y bueno, más tarde, ya entrando en detalle, les voy a explicar qué es esta vaina. Hoy en día, muchos de los que aprendieron teoría macroeconómica de la escuela keynesiana llevaron estas ideas a evolucionar a lo que se conoce hoy como teoría keynesiana nueva. Les voy a explicar en la próxima clase. Y los que son de la escuela clásica, ya la que vimos de Adam Smith, David Ricardo, han evolucionado hasta esto que se llama la teoría de los ciclos económicos reales o la nueva escuela clásica. Estas dos escuelas hoy en día son las que predominan en la explicación de los agregados económicos. Estas dos escuelas. Y esa va a ser la tarea que les voy a dejar. Bueno, antes de explicarles pues la tarea, voy a explicarles el resumen de todas esas discusiones de varias personas a que han llegado consensuadamente hoy en día. ¿Cuáles son los en donde sí están de acuerdo? Primero, como decía Keynes, en el corto plazo, cuando se cambia la demanda de recursos y de producto, se afecta el producto. O sea, suena como ilógico. ¿Cómo se va a consumir algo que no existe todavía? Sí, suena algo ilógico, pero de alguna manera es aumentar la necesidad de recursos que de alguna manera hace que otras empresas consuman otros recursos, contraten a otro personal, ese personal genera nuevos productos y vuelve a reactivarse la economía. Que no es lo más claro a largo plazo. ¿Por qué? Porque las expectativas de las personas juegan un rol en la economía, como se lo voy a mostrar en la próxima clase. Y estas expectativas terminan llevando a la economía a una producción de nivel natural, es decir, a lo que puede producir dado los recursos que existen en la actualidad.
Entonces, dado este conocimiento, se ha dado por seguro hoy en día, explicando la economía, que la política monetaria afecta el producto de la economía, es decir, la cantidad de bienes que hay en la economía, en el corto plazo y mediano plazo, pero en el largo plazo se pierde ese efecto. Esto es como el consenso que hoy en día existe frente a esto. O sea, consenso, ya para reducirlo acá. Cuando usted quiere afectar la economía en cuanto a lo que produce, digamos, en 6 meses, puede aplicar una política, un año, puede aplicar una política, pero cuando usted quiere que la economía crezca a largo plazo, no lo va a hacer a través de política monetaria, no lo va a hacer con política de tasa de interés, sino que lo tiene que hacer con políticas estructurales sobre los recursos, es decir, la educación, la, la tasa de crecimiento del capital, todas esas cosas. Cuántas casas hay, todas estas, la infraestructura, todo eso, eso es lo que determina el crecimiento generalizado de la economía a largo plazo. Pero cuando usted quiere afectar, digamos, un tiempito pequeño, ahí sí política monetaria, política fiscal o política de tasa de interés. ¿Ven? Eso es todo. Eso es básicamente como que las conclusiones hoy en día de todas estas peleas de esos señores pensadores. Muchachos, si me permiten, voy a dar la tarea, termino de hacerla, Dios mío, de hacer la lista de clase, resolvemos unas cuantas dudas y paramos. ¿Listo? Y ya damos por terminada la clase. ¿Les parece? Ok, profe. Bueno, Bueno, señor profe. bueno, antes de darles la clase, ¿queda alguna duda acerca de lo que acabo de hablar? No, profe, pero ¿me podría hacer el favor de repetirme las dos escuelas, que es la Keynes y cuál era la otra? Sí, señora. La nueva escuela keynesiana y la nueva escuela clásica o de los ciclos económicos reales. Teoría keynesiana nueva y ciclos económicos reales o nueva escuela clásica. Esto lo vamos a ver a profundidad la semana entrante. Pues que no quiero atiborrarlos de información, sino que quiero que lean un texto que les voy a dejar de todas estas teorías y lo tengan claro para que ya la próxima semana empecemos a ver estas dos escuelas como en sus generalidades. ¿Listo? Bueno, señor profe. Listo. Entonces, para el taller necesito que investiguen cuáles son las principales propuestas de la nueva escuela clásica en macroeconomía. Sobre todo si se van a fijar en esto, en este señor Robert Barro. Muy importante. ¿Quiénes son los principales autores de esta rama? La nueva escuela clásica en macroeconomía, también se le conoce como la de ciclos económicos reales. Listo. Segundo punto. Ahora ustedes van a hacer eso mismo, pero para la nueva escuela keynesiana. ¿Cuáles son también sus principales autores? La tercera. Ustedes van a cortar acá una línea y a la izquierda van a hablar de la escuela clásica y a la derecha de la nueva escuela keynesiana. Sobre todo en este aspecto, que es muy importante que los divida a ellos, y es el concepto del vaciado de los mercados, o mejor dicho, la capacidad de un mercado para igualar la oferta que existe en él y la demanda que existe en él. O sea, la capacidad de que sacie todo lo que se produce en la economía y todo lo que se produce se consuma. Sobre todo eso es el concepto que se maneja en la nueva escuela clásica. Ahora bien, entonces utilizando pues una línea, hablan acerca de qué piensan los nuevos clásicos, acerca sobre todo este vaciado de los mercados, y qué piensa la nueva escuela keynesiana sobre el vaciado de los mercados. Pero entonces ustedes pueden hablar de muchas otras cosas ahí, como la intervención del Estado,
en una parte, la intervención del Estado en la otra parte, y así. Listo. Además, estudian esto, por favor, la relación entre la microeconomía y la macroeconomía. Y cuáles son los distintos instrumentos de control macroeconómico. Por último, ya, y no es más, para poder debatir la próxima semana. ¿Qué medidas de control macroeconómico se están aplicando en relación con la actual coyuntura de desaceleración económica causada por la crisis del COVID-19? Entonces, para debatir la próxima semana. Entonces, eso no es tan calificable. Es que ustedes lean y la próxima semana podamos hacer una discusión, no solamente Profe, como haciendo acá, sino que ustedes profe, también. me deja ver el segundo punto, me da el favor. Un momentito. Profe, una pregunta. Y ahora, ¿Todo esto es para cuándo? próxima semana. Lo subimos a Classroom, ¿sí? Sí, señora. Profe, usted puede enviar el código del Classroom por el chat, me da el favor. Es que a mí no me dejó. No. ¿No le va a entrar? Eso es una L. Ahí fue. Juan, tienes que entrar con el correo de la universidad porque si no, no te dejan. Ah, cierto. Bueno, voy a dejar de presentar. Ah, no, no, Esto anda, gracias. ¿quiénes faltan acá, por favor, para ir agregándolos? Tenemos a Juan Carlos, María Paula, Ana Profe, María. buenas noches. Yo hago falta. ¿Me dices, por favor, el nombre? Nargi Catalina Profe, yo. Bueno, Nadia Catalina. Guzmán Sánchez. ¿Primero es cuál? ¿Cómo? ¿Cuál es el primer apellido? Guzmán. Listo, ya me puedes escribir, por favor, en el chat del código. Bueno. ¿Quién más hace falta en la lista? Yo, profe, Andrés Felipe Romero Tobar. Andrés Felipe Romero Tobar. ¿Me dices también el código? ¿Alguien más hace falta? Yo, profe. Lady Joana Henao. ¿Listo? ¿Quién más? Nadie más hace falta. Listo, Nadie. Entonces, Nadie, acá está el código. Andrés Felipe, ¿me lo envías también? O me lo dices. Lady. Entonces no faltaría nadie más. A ver. Ay, Ana María, ¿se oye? Ah, no. Eso fue antes, ¿cierto, Ana María? No se escuchó feo la clase. Profe, ya le envié el código. No, profe, fue al principio. Ah, listo. Bueno, listo. Voy a dejar de compartir la pantalla y a dejar de grabar la clase, si me permite. Muchas gracias.